Bienvenidos. Comenzaremos el desarrollo de las unidades correspondientes a juicio ordinario y juicio sumario. En principio, podemos definir que la construcción de la demanda deriva del sistema de proceso en el cual está inscripta, por eso su importancia. La diferencia entre el proceso ordinario y sumario es fundamentalmente la que prevé que en el segundo, es decir, en el proceso sumario, además de los elementos del proceso ordinario y de acompañar la prueba documental, deben ofrecerse todos los demás medios de prueba restantes de que la parte intente valerse. Esa es la principal diferencia entre ambos procesos. Ahora bien, nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la provincia del Chaco estableció ya el principio general, en este sentido en el artículo 323. Todas las contiendas judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial serán ventiladas en juicio sumario, salvo cuando este código autorice al juez a determinar la clase de proceso aplicable. En este sentido es importante destacar que desaparece como tal el proceso ordinario y se convierte en regla el proceso sumario en nuestra provincia. Cuando las leyes especiales remitan al juicio o proceso ordinario, se entenderá que el litigio tramitará conforme el procedimiento del juicio sumario. Se trata de una norma compleja que determina diversas soluciones a distintas cuestiones. Entonces, serán los procesos de conocimiento típicos en este código el sumario y el sumarísimo, dado que se suprime el proceso ordinario que con anterioridad cumplía las funciones actualmente atribuidas al proceso sumario. Algunas pautas para determinar el tipo de proceso aplicable a una situación determinada. En primer lugar, es importante definir si la situación está alcanzada por algún proceso especial. De no ser así, es importante averiguar si se encuentra en alguna de las hipótesis previstas para el proceso monitorio. Si esta situación determinada, esta situación problemática, no encuadra en un proceso especial, ni tampoco en ninguna de las hipótesis del proceso monitorio, seguimos analizando y ahí corresponderá determinar si la tramitación deberá ser por el proceso sumarísimo en los términos del artículo 324, 325 o de alguna otra norma. Ahora bien, si se tratare de cuestión sobre derechos no apreciables en dinero, en ese caso el tipo de proceso será determinado por el juez. Si existieran dudas sobre el valor reclamado y no correspondiera el proceso sumarísimo o un proceso especial, también en ese supuesto será el juez quien lo fije. Otra cosa que hay que también tener en cuenta es si el código autoriza al juez para determinar el proceso aplicable, en cuyo caso el ejercicio de tal facultad surgirá el proceso. Finalmente, no existiendo razón de las enumeradas en los casos mencionados, corresponderá el trámite del proceso sumario. Dicho esto, comenzaremos a ver algunos ejemplos prácticos de diferentes tipos de demanda. El primero de ellos es la demanda por cobro de pesos. Ya en unidades anteriores estuvimos viendo cómo hacer la presentación y la personería en los casos de los escritos de demanda. Ahora bien, en el caso de demanda por cobro de pesos específicamente, en el objeto se determinará, por ejemplo, que la presente demanda tiene por objeto el reclamo de la suma de pesos X como saldo del precio de la venta de la propiedad del inmueble de la calle X con más sus intereses conforme a la liquidación que se realiza seguidamente. Entonces, luego del acápite de los hechos, del objeto, específicamente se empezarán a describir los hechos. Por darles un ejemplo, en fecha tal se celebró entre las partes el contrato de compraventa del inmueble mencionado en el párrafo precedente, instrumentado por escritura pública número X, labrada ante el escribano de esta ciudad. De conformidad con el mismo, la propiedad se vendía en la suma de pesos, abonándose en ese momento la suma de pesos y el saldo en 4 cuotas semestrales de pesos sin intereses. Si las mismas fueron abonadas en término, pactándose intereses compensatorios y punitorios en la cláusula conforme al porcentaje. La cláusula sexta dispone: el demandado recibió la posesión del inmueble y no abonó ninguna de las cuotas pactadas, pese a que se lo intimó en cada uno de los casos, sumando incluso las cuotas anteriores por cartas documento número tal, tal y tal. Luego del acápite relativo a los hechos, es posible liquidar capital e intereses, por ejemplo, de esta manera.
El reclamo de las intimaciones comprendía tanto la deuda como los intereses pactados en caso de atraso, tanto punitorios como compensatorios, en la proporción de tanto por ciento, lo que permite determinar prima facie que el monto hasta la fecha de esta demanda, sin perjuicio de su debida actualización a la fecha del efectivo pago, es tal. En consecuencia, se reclama un total de pesos a la fecha de la presente demanda con la debida actualización. Luego finalizamos con derecho y prueba. Finalmente, el petitorio. Ese sería el primer ejemplo de cobro de pesos. Ahora, retomando un poco lo que ya habrán visto en la materia de obligaciones, podemos traer a colación el artículo 730 del nuevo Código Civil y Comercial, que establece los efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a, en primer lugar, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que sea obligado, es decir, el cumplimiento forzado de la prestación. Por ejemplo, la restitución de la cosa inmueble a su dueño mediante el desalojo. Otra opción es hacérselo procurar por otro a costa del deudor. En este caso es la obtención de la prestación a través de un tercero. Por ejemplo, si el deudor no entrega la cantidad de cosas prometidas, el acreedor puede adquirir la misma calidad y cantidad de cosas de un tercero y luego accionar en contra del deudor para repetir el precio pagado con más los daños y perjuicios si el incumplimiento fuera imputable al deudor. O finalmente, obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes, es decir, el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento absoluto o relativo fuera imputable al deudor y concurriera en los presupuestos de la responsabilidad civil, el acreedor podrá demandar, además, las indemnizaciones por los perjuicios que el incumplimiento le hubiese ocasionado. Sentado este artículo como para traer a colación las obligaciones, vamos a ver un ejemplo de demanda por incumplimiento contractual. Iremos directamente al objeto porque, como ya repetí anteriormente, la primera parte de la presentación y de la personería ya la hemos visto anteriormente. Entonces, un ejemplo de objeto podría ser: vengo a promover juicio por incumplimiento contractual y daños y perjuicios por la suma de pesos X o lo que más o menos resulte de la prueba a producirse, con intereses y costas contra Constructora del Plata S.A. con domicilio en la calle tal, fundando en las razones de hecho y derecho que expondré. En los hechos, por ejemplo, el día X suscribí con la empresa Constructora del Plata un contrato de locación de obra, el cual adjunto. En virtud del mismo, la parte demandada se obligó a construir un terreno de propiedad de la actora, cito en una casa de las características del contrato que se acompaña. La casa a construir tendría como objeto fines de habitación y vivienda. De acuerdo al contrato, la obra debía finalizar el día tal, y si bien vencido el plazo se produjo la entrega de la misma, esta no cumplía con las calidades convenidas, por lo cual no podría utilizarse para el fin que se tuvo en mira al tiempo de la celebración de la locación. Se había convenido la realización de una casa de 2 plantas, la cual debería tener en total una superficie edificada de 10,5 metros de ancho por 20,5 metros, constando la misma de 3 habitaciones, una dependencia de servicio, una cocina, un living comedor, etc., cuyas medidas están especificadas en el plano adjunto. En cuanto a los materiales a utilizar, estos deberían ser de primera calidad y estaba la compra a cargo de la constructora, como se establece en el contrato también adjunto. Como pudo observarse, a la entrega de dicha obra, las condiciones pactadas en base a lo expuesto no se habían cumplido, puesto que la edificación constaba de 2 habitaciones en lugar de 3 que se habían convenido, el lavadero se encontraba unido a la cocina, las cañerías colocadas son de PVC en lugar de las de hidrobronce requeridas, y los artefactos de cocina no eran de primera sino de segunda calidad. En consecuencia, se le envió carta documento el día tal a la empresa Constructora del Plata S.A., intimándola a presentarse a fin de subsanar las faltas cometidas en un plazo no mayor de 48 horas, pero el resultado fue negativo. De acuerdo a lo manifestado, inicio demanda por incumplimiento contractual y la indemnización de daños y perjuicios correspondientes, ya que no se contempló lo programado en el contrato, puesto que no existe identidad entre lo prometido y ejecutado, entendiendo este incumplimiento como responsabilidad del demandado. Entonces, sería a modo de ejemplo los hechos que podrían relatarse. Luego el derecho, la prueba, como ser acompañar la documental, ofrecer la pericial, la informativa, etc. Y finalmente el petitorio. Continuando con otros modelos posibles de demanda, podemos nombrar la reivindicación. También, para recordar y traer a colación un poco las características de esta acción, podemos decir que es la que puede iniciar el titular de un derecho real cuando ha sido desapoderado del objeto.
Su objeto principal es la restitución de la cosa y su objeto accesorio la indemnización del daño. Se trata de enfrentar al propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, para que el primero, es decir, el propietario, obtenga la restitución de la cosa. Bueno, ese fue un poco el concepto y ahora podemos nombrar este ejemplo. Promueve demanda por reivindicación, efectúa reserva por daños y perjuicios, señor juez, presentación, personería y el objeto. Que en legal tiempo y forma vengo a promover demanda por reivindicación contra la señora O.P. con domicilio en calle tal en relación al inmueble cito en, efectuando reserva de reclamar por los daños y perjuicios con costas a tenor de las consideraciones que paso a exponer. Hechos. También a modo de ejemplo, como para que tengan una idea, es transcripto a modo de ejemplo que tal como surge de la escritura de compraventa adjunta, soy titular registral del inmueble cito en calle tal, nomenclatura catastral, tal, circunscripción, sección, manzana, etc., que con motivo de un viaje por razones laborales me he ausentado de esta ciudad por 2 años. A mi regreso he tomado conocimiento que mi vecina, la señora O.P., había ocupado ilegítimamente la propiedad. La hoy accionada contaba con las llaves del inmueble, ya que durante mi ausencia le había encomendado que se quedase con las mismas ante cualquier eventualidad. Que he realizado numerosas tratativas a fin de obtener la restitución del inmueble, todas con resultado negativo, por lo que me veo obligado a acudir ante vuestra señoría a fin de obtener la reivindicación judicial de la cosa objeto de las presentes. Atento a la verosimilitud del derecho invocado en esta demanda, se solicita a vuestra señoría que después de trabar la litis se disponga la inmediata desocupación y entrega el inmueble a la actora, a tal fin, previo pago de la caución que vuestra señoría fije, se deja pedido libramiento del correspondiente mandamiento de lanzamiento, facultando al oficial de justicia que intervenga en la diligencia, allanar domicilios en caso de ser necesario, solicitar el auxilio de la fuerza pública, etc. Asimismo, reservo derechos de accionar penalmente y por los daños y perjuicios que su conducta me ocasionan con costas. La prueba, a fin de acreditar los extremos invocados, ofrezco la siguiente. Documental, la que se acompaña a saber título de propiedad. Testimonial, cita el juzgado a prestar declaración testimonial a las siguientes personas, quienes declararán sobre la titularidad del inmueble, la ocupación indebida de la demandada y demás particularidades del caso. Informativa, se libre oficio del registro de la propiedad inmueble a fin de que certifique la autenticidad de la escritura adjunta. A modo de ejemplo, luego el derecho y el petitorio. Es importante destacar, volviendo para terminar la cuestión de la reivindicación, que se debe acreditar fehacientemente la titularidad del inmueble que se pretende reivindicar. Eso como presupuesto básico, esencial de la acción reivindicatoria. Sentado de ello, pasamos a la siguiente, a la cual daremos lineamientos solamente básicos, como para tener una idea de qué se trata, que es la acción autónoma de nulidad. En cuanto al carácter o perfil, es una acción autónoma en el sentido de demanda principal introductiva de instancia. Con relación a la materia, es la cosa juzgada obtenida con vicios intrínsecos, sea dolo, violencia, fraude o simulación prohibida. El procedimiento comprende 2 fases separables. En primer lugar, la etapa indagatoria sobre la existencia del motivo de la nulidad y su relación causal con el pronunciamiento. Y la segunda, admitida la nulidad del proceso originario, el mismo juez decidirá o resolverá nuevamente sobre el fondo del asunto. La carga probatoria deberá ser soportada por el promotor que invoca el perjuicio, el agravio, la sinrazón, y la valoración de los medios probatorios debe efectuarla el magistrado con máximo rigorismo y en el supuesto de duda se abstendrá y declarará la validez de la cosa juzgada. O sea, prima la abstención o inhibición de anular la sentencia cuestionada. Continuando con otro ejemplo, podemos citar el de la escrituración. Al respecto, el artículo 1018 del Código Civil y Comercial establece el otorgamiento pendiente de instrumento. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación siempre que las contraprestaciones estén cumplidas, o sea, asegurado su cumplimiento. En los casos en que no se cumplió con la formalidad prevista por la ley, siendo ella exigida con carácter solemne y relativo, el contrato no queda concluido como tal, pero sí vale como contrato en que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Acá tenemos otro ejemplo de una demanda por escrituración.
que venimos en tiempo y forma a incoar demanda por escrituración contra todos domiciliados en la calle tal, piso, etc., de esta ciudad, de un lote de terreno ubicado en la localidad de tal, provincia. El mismo se encuentra designado en el plano como lote número tal de la manzana, etc., con una superficie total, siendo su nomenclatura catastral. Hechos. Con fecha X, el señor compró al señor X por boleto de compra-venta de fecha tal, por intermedio de la firma, un lote de terreno adjudicado a los mencionados precedentemente. Con fecha tal, formaliza la cesión del boleto de compra-venta a favor de la señora X, quien ostenta la posesión desde el año tal con todos los derechos y acciones posesorias y litigiosas que le corresponden o le pudieran corresponder sobre el inmueble supradenunciado, lo cual se acredita con la cesión que se acompaña. Dicha cesión se había realizado por el valor de pesos tal, suma que había sido totalmente cancelada mucho tiempo antes a la formalización de la mencionada cesión de derechos, sin tener el cedente nada más que reclamar. A pesar de encontrarse cancelado totalmente el saldo del precio, como se acredita con el certificado de cancelación de pago extendido por la citada, que adjunto se acompaña, y a pesar de las diligencias extrajudiciales realizadas previamente a la presentación de esta demanda, el lote en cuestión no ha podido ser escriturado hasta la fecha de interposición de la presente acción, razón por la cual vengo a interponer esta demanda por escrituración. Luego de los hechos, fundamos el derecho, como ya vimos en otras oportunidades. Luego la prueba, que en este caso podría ser la documental, boleto de compraventa certificada, pago, cesión, acta de mediación, informe de dominio, fotocopia de DNI, etc. Y luego ofrecer las pruebas restantes, informativa, etc. Y finalmente el petitorio, y ahí estaríamos terminando con el modelo de escrituración.